Bueno, muy bien, bienvenidos todos a este webinar que está a punto de comenzar. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien ahí? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Nuestro webinar de hoy se va a centrar en un tema que tiene mucha importancia para el desarrollo personal, tanto en el desarrollo personal individual como en el desarrollo personal acompañado por un profesional, ¿sí? Como es el proceso de psicoterapia y también el trabajo que se realiza en el coaching. Em, Así que vamos entonces a iniciar con este tema de las distorsiones cognitivas. Nos vamos a centrar en entender qué son estas distorsiones cognitivas, cuáles son las más frecuentes, cómo influyen en nuestro funcionamiento y finalmente algunos tips para trabajar sobre estas distorsiones, ¿sí? Nuestro pensamiento es muy complejo, incluye una serie de procesos cerebrales realmente muy complejos, pero nosotros podemos fácilmente identificar cómo estamos procesando la información si atendemos a lo que nosotros llamamos en este webinar distorsiones cognitivas, ¿sí? Así que vamos a ver de qué se trata. Las distorsiones cognitivas fueron tratadas extensamente por una corriente contemporánea de psicología que tiene bastante soporte empírico, ¿sí? Una de las corrientes que ha demostrado empíricamente ser muy efectiva para el tratamiento de muchas patologías mentales. Em, Al comienzo del webinar mencionábamos recién también el coaching. El coaching no va a trabajar desde la patología, pero sí va a ser muy importante para el coaching tener en cuenta cuáles son los pensamientos que están detrás de un determinado comportamiento o de una determinada actitud, ¿sí? Por eso es que también este tema tiene relevancia para otras áreas fuera de la psicoterapia, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo con el coaching. Em, la terapia cognitiva tiene unas bases filosóficas que nosotros podríamos resumir en dos fuentes. Una de ellas es una base filosófica occidental y la otra es una base filosófica oriental, ¿sí? La occidental, hay un consenso en la mayoría de los autores contemporáneos que pertenecen a esta corriente de terapia cognitiva, en que una de las fuentes principales de este modo de aproximarse al ser humano y al procesamiento mental es Epícteto, ¿sí? Un filósofo del siglo II. En su libro Enquiridion, Epícteto tiene el siguiente pensamiento, que es uno de los pilares de la terapia cognitiva. Dice Epícteto, el sufrimiento humano no radica tanto en lo que sucede, cuanto en lo que uno piensa acerca de lo que sucede. Entonces, cuando nosotros reflexionamos en esta perspectiva de Epícteto, podemos identificar que él está haciendo mención a tres elementos, ¿sí? Que nosotros ya hemos visto en webinars anteriores. Estos elementos son los hechos externos. Epícteto dice lo que sucede. En segundo lugar tenemos los pensamientos acerca de lo que sucede, lo que uno piensa acerca de lo que sucede, y finalmente las consecuencias, que en este caso es el sufrimiento humano. Entonces, desde la perspectiva de Epícteto, lo que uno piensa es principalmente la causa de nuestro sufrimiento, ¿sí? Digo principalmente porque sin duda
hay acontecimientos externos objetivos, por ejemplo un duelo, por ejemplo el diagnóstico de una enfermedad terminal, por ejemplo una separación, por ejemplo quedarse sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay indudablemente acontecimientos externos que producen sufrimiento. Pero el sufrimiento humano, justamente porque somos seres que otorgan significado a la experiencia, ¿sí? Entonces, ese sufrimiento está magnificado, más allá de lo que sucede en sí, está magnificado por la interpretación que hacemos de ese hecho. Por eso es que dice Epicteto que no radica tanto en lo que sucede, el sufrimiento humano, cuanto en lo que uno mismo se dice acerca de eso que ha sucedido. ¿Mm? Ustedes pueden ir pensando ya en sus propios ejemplos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los acontecimientos, por ejemplo, de la última semana que dispararon en ustedes algún tipo de malestar? ¿Sí? ¿Y qué pensaron acerca de eso que ha ocurrido? ¿Mm? No es lo mismo decir, bueno, desaprobé un examen, un hecho, a decir, ¿te das cuenta? Soy un idiota. ¿Eh? Entonces, más allá de que desaprobaste el examen, además estás haciendo un juicio negativo, descalificatorio respecto de todo tu ser, porque decís, soy un idiota, no simplemente fallé en este aspecto particular que es rendir un examen, sino soy. ¿Eh? Entonces, sin duda, lo que pensamos va a estar muy, pero muy implicado en la calidad de nuestra vida. La otra base filosófica de la terapia cognitiva es indudablemente el aporte budista, ¿sí? El aporte, la filosofía budista, no tanto como religión, sino como filosofía o como cosmovisión, como modo de aproximarse a la experiencia humana, ha sido redescubierta en el siglo XX, ¿sí? Y la terapia cognitiva toma también de este enfoque filosófico, en este caso oriental. ¿Sí? En uno de los escritos atribuidos al Buda, ¿sí? Buda habría pronunciado estas enseñanzas en el siglo IV antes de Cristo, sin embargo, un siglo aproximadamente después de su muerte recién se pusieron por escrito sus pensamientos, ¿sí? Como era común en la antigüedad, la tradición oral precede siempre a la escritura. Entonces, el pensamiento que nos llega y que eso es lo que a nosotros nos importa, atribuido a Buda, es el siguiente. Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Si una persona habla o actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella como la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra. Si una persona habla o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero. Entonces está clarísima la coincidencia de perspectivas entre Epicteto y Buda, más allá de que tenemos 6 siglos de distancia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, las circunstancias en las cuales nos hallamos actualmente en gran medida han sido determinadas, forjadas, creadas, podríamos decir, por nuestro propio pensamiento. Ya vamos a ver concretamente cómo el pensamiento va creando nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos es importante, ¿eh? El modo en el cual actuamos, no solamente el hecho externo de la acción, sino la actitud que acompaña esa acción, y podríamos decir, utilizando algo que va a ser muy importante desde el enfoque cognitivo, la creencia
que está detrás de una determinada acción, ¿sí? Es la que va a producir una determinada consecuencia. En este caso, o dolor o dicha, de acuerdo a la cualidad del pensamiento, de la creencia que esté detrás de las acciones que realizamos. Entonces tenemos el mismo esquema que veíamos en Epícteto. Tenemos hechos, tenemos pensamientos que condicionan nuestras acciones y finalmente consecuencias, ¿sí? Que en este caso pueden ser positivas o negativas, ¿eh? Porque no solamente nuestro pensamiento genera consecuencias negativas, también pueden generar, por supuesto, en algunas consecuencias positivas. Les recomiendo para los que estén interesados en la filosofía budista, este escrito, el Dhammapada, que se puede conseguir de modo gratuito en internet. Es realmente muy refrescante su lectura y nos hace pensar acerca de un enfoque muy, pero muy sabio de la existencia humana. Ahora sí, entrando ya en los conceptos básicos de la terapia cognitiva, acá tenemos los iniciadores de esta corriente que nació allá por 1955 aproximadamente, ¿sí? Con los primeros escritos de Ellis. Y a partir de los 60, ya con los aportes escritos de Beck, ¿no? Entonces tenemos a Aaron Beck, que todavía vive, ¿sí? Tiene 98 años aproximadamente, fundador de la terapia cognitivo-conductual, y Albert Ellis, que falleció en el 2007, fundador de la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, ¿sí? Muy bien. Este enfoque de psicología se basa en una epistemología de tipo constructivista. Según la cual el conocimiento de la realidad es una construcción de la mente y no una mera captación directa del objeto. Entonces, el objeto existe, pero la captación que hacemos del objeto es una creación de nuestra mente, o un producto, podríamos decir, de nuestra mente, porque sin duda los órganos de los sentidos intervienen, pero nuestro cerebro procesa esa información, y ese procesamiento no es algo menor. Entonces, el modo en que nosotros procesamos la información va a ser determinante para este enfoque que estamos siguiendo. La realidad humana posee un carácter polisémico, es decir, tiene múltiples posibles significados, y eso repercute sobre la práctica clínica. Como decimos, un mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras, ¿eh? Por algunas personas el mismo hecho puede ser algo negativo, para otros algo catastrófico y para otros algo neutro, e incluso para otros puede ser algo positivo, el mismo hecho. Entonces, ¿qué te pasó? Te separaste. Bueno, para vos puede ser catastrófico, para tu amigo separarse puede ser un alivio, para otras personas separarse puede ser algo que tiene importancia, pero que es una importancia menor quizás a otros aspectos según la escala de valores de cada uno. Entonces queda claro que el hecho es el hecho, pero la interpretación del hecho le va a dar un peso distinto en la mente, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Entonces la perspectiva que tenemos acerca de los hechos va a ser realmente algo determinante en este enfoque. La atribución de significado a los hechos es idiosincrática, es decir, el paradigma del individuo, la manera en que ese individuo se aproxima a la realidad, se planta frente a la realidad, es única y peculiar, particular de cada uno de esos individuos. Y puede ser más o menos funcional o disfuncional. También podríamos utilizar la terminología adaptativo o desadaptativo,
en cuanto favorece u obstaculiza al sujeto a alcanzar sus metas u objetivos, ¿sí? Entonces, el significado que creamos de los hechos que nosotros experimentamos puede ser funcional o disfuncional, de acuerdo a si ese significado favorece u obstaculiza que pueda alcanzar una determinada meta u objetivo. Antes, en la década de los 60, se utilizaba una clasificación que ya ha dejado de utilizarse actualmente. Se decía una interpretación o un pensamiento puede ser racional o irracional. Ya no se usa más esta distinción de racional o irracional porque lo que importa es el impacto que ese pensamiento tiene para cada individuo, ¿sí? Entonces, no tanto si es racional o irracional en función de una especie de norma universal, porque en realidad no la hay. Entonces, lo que importa es, como decimos, el carácter idiosincrático que tiene el pensamiento. Derivado de esta epistemología, el proceso terapéutico, la relación terapeuta-cliente, se desarrolla como un aprendizaje guiado, esto va a ser muy importante, y empírico, es decir, basado en experiencias planificadas, y además colaborativo, ¿sí? Porque hay una colaboración mutua entre terapeuta y cliente, o terapeuta y paciente, que abarca el pensamiento, la emoción, la conducta y la relación, por supuesto, del individuo con el entorno. Más adelante vamos a volver sobre el enfoque terapéutico concretamente, pero que quede desde el inicio esta idea en clara. Se trata de un proceso. Modificar el modo en que interpretamos la realidad no es algo que lo podamos hacer de un día para otro, ¿sí? Digamos, el primer paso va a ser darnos cuenta de qué manera interpretamos la realidad y cuáles son las distorsiones que usualmente llevamos a cabo acerca de esa interpretación de la realidad. Y luego, después de darnos cuenta, hacer un trabajo que va a ser colaborativo y que va a incluir todas estas áreas, no solamente el pensamiento, la emoción va a ser muy importante, la conducta y la relación que tengamos con el entorno. Cada vez que modificamos uno de estos elementos, se modifican también los demás. Es decir, si modificamos el pensamiento, vamos a modificar necesariamente la emoción y la conducta, porque la emoción y la conducta son consecuencias de lo que pensamos. Y por lo tanto, si modificamos todo eso, nuestra relación con el entorno va a ser también diferente. Muy bien. Entonces tenemos estos tres elementos, pensamiento, emoción y conducta, que en webinars anteriores, de acuerdo a la perspectiva desde la cual hablemos, lo hemos representado de modo lineal, ¿sí? Ahora lo presentamos de un modo circular, es decir, hay una relación dialéctica y de influencia mutua entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Hay una interdependencia dinámica entre estos tres. Lo que pensamos afecta a nuestro estado de ánimo y acciones, y también a nuestras emociones, por supuesto. Y nuestras emociones y acciones afectan la manera en que vemos las cosas, es decir, el pensamiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, ejemplo. Supongan ustedes que concurren a una fiesta, ¿sí? Concurren a una fiesta. Para muchos, ir a una reunión de este tipo puede ser visto como un momento de diversión, pero también puede ser percibido como una amenaza para alguien que padece un trastorno específico. En este caso vamos a mencionar la fobia social, ¿sí? Entonces, para alguien que posee fobia social, que es un temor excesivo, y acá sí cabe la palabra irracional, ¿sí? Un temor excesivo, irracional, a entrar en contacto social, a entrar en una relación
de tipo social, ¿sí? Porque hay muchas expectativas de rechazo de parte de quien padece este trastorno. Entonces, obviamente, si estoy esperando que me vayan a rechazar, que no voy a encajar, que no voy a caer bien, para algunas personas así que padecen este trastorno, fobia social, asistir a una fiesta puede ser realmente de gran sufrimiento. Entonces, imaginemos que en este caso un paciente debe asistir a la fiesta, pero piensa, no voy a saber qué decir o cómo actuar y los demás se burlarán de mí. Fíjense el pensamiento que tiene esta persona, ¿sí? No voy a saber qué decir o cómo actuar y los demás se burlarán de mí. Vamos a ver qué consecuencias tiene este pensamiento, ¿sí? Entonces, es congruente que dicha forma de percibir la situación dispare, y esto va a ser muy importante, una señal de alarma. ¿Eh? Una señal de alarma. Si nosotros pensamos que estamos a punto de aproximarnos a una situación que para nosotros es peligrosa, ¿eh? Va a haber una señal de alarma, que incluye, esa señal de alarma incluye emociones displacenteras, por ejemplo, temor, angustia, etc. Y en consecuencia es muy probable que esa persona intente irse cuanto antes, escapar de esa reunión social. Entonces, ¿por qué escapa? Escapa porque en función de lo que piensa, ¿sí? No voy a saber cómo actuar ni qué decir, los demás se burlarán de mí, hay una expectativa de rechazo, ¿sí? Entonces, en función de lo que piensa, se siente mal en esa situación. Y con mal nos referimos a siente miedo, temor al rechazo, siente angustia, probablemente otras emociones disfóricas también, puede sentir enojo, porque puede pensar, por ejemplo, complementariamente, no es la primera vez que me pasa, siempre me pasa lo mismo, soy un idiota, soy un tarado, etcétera. Entonces eso puede generar, todas esas series de pensamientos disfuncionales pueden generar emociones molestas, incómodas o disfóricas, como las llamamos técnicamente, ¿sí? Como estas que tienen acá u otras, culpa, enojo, etc. A su vez, dichas emociones negativas pueden disparar pensamientos de tipo, me siento mal por haber venido, no debería estar acá, soy un desastre, bla, bla, bla. Y por lo tanto, la misma acción de huida puede ser interpretada por este individuo como la confirmación de su incompetencia social. Entonces, fíjense que ahora la conducta va a reforzar el pensamiento. El pensamiento ha generado emociones disfóricas, a su vez la cualidad del pensamiento son pensamientos disfuncionales, esas emociones han generado la conducta de huida, ¿sí? Y finalmente la conducta de huida termina confirmando el pensamiento de que soy un inadaptado, soy una persona que no puede simplemente funcionar de modo normal como funcionan los demás, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto genera muchísimo sufrimiento, ¿sí? Muchísimo sufrimiento, pero uno diría, ¿por qué tenés que sufrir si justamente la finalidad de participar de una fiesta es todo lo contrario? ¿Eh? Porque no es el hecho en sí mismo lo que nos hace sufrir, sino la interpretación, el pensamiento que nosotros tenemos cuando estamos en esa circunstancia, ¿sí? Entonces es muy importante que, como nos recomendaban desde la antigüedad Epícteto y el mismo Buda, seamos conscientes de lo que pasa por nuestra mente. Seamos conscientes de lo que pasa por nuestra mente, porque si no, vamos a cometer lo que los psicólogos sociales llaman el error fundamental
de atribución, ¿sí? El error fundamental de atribución significa todo lo que me pasa es culpa de los demás, es culpa del mundo, es culpa de los otros, ¿no? Y esto ya desde Adán y Eva. ¿Por qué me desobedeciste? Y la mujer me dio la manzana. ¿Por qué hiciste esto, Eva? Bueno, la serpiente me sedujo y comí. Entonces, el error fundamental de atribución es tan viejo como el ser humano mismo. Entonces, siempre la responsabilidad está en el exterior y muy pocas veces somos realmente conscientes de que nuestro pensamiento puede estar produciendo nuestra propia realidad, o al menos el sufrimiento que experimentamos ante la realidad. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para distinguir entre hechos e interpretación, lo cual va a ser muy, pero muy importante, ¿sí? No es lo mismo un hecho que una interpretación, pero lo cierto es que a veces tampoco es tan sencillo diferenciarlos, ¿no? Cuando hablamos de hechos, nos referimos a lo que sucede en el mundo externo o incluso en el mundo interno. Es algo que sucede. Mientras que la interpretación es lo que yo pienso acerca de eso que sucede. Veamos el primer ejemplo. Les voy a pedir que los que se animen vayan poniendo en el chat a ver qué piensan acerca de esto. ¿Es un hecho o una interpretación? Uno, él o ella siempre me mira mal. Muy bien, muy bien. Pasamos al 2. Vayan registrando, por favor, si tienen algo para anotar, porque después vamos a chequear juntos. La expresión de su rostro ha cambiado. ¿Eso es un hecho o una interpretación? Ujú. Mientras que en el primer caso la mayoría dijo interpretación, en esta vez parece más repartida la opinión. 3. Me siento enojado. ¿Eso es un hecho o una interpretación? Ujú. 4. A él o ella no le importa si estoy sobrio o no. Este es un caso de Greenberg y Padesky, de una persona que está en proceso de recuperación de alcoholismo, ¿sí? Estas frases son reales de este paciente, que han sido registradas a lo largo de la terapia. Entonces, a él o ella no le importa si estoy sobrio. Muy bien. 5. Le importo más por los niños que por mí. ¿Eso es un hecho o una interpretación? Ujú. 6. Él o ella lloró cuando me fui de casa. ¿Eso es un hecho o una interpretación? La gran mayoría dice un hecho. Ujú. 7. Él o ella ha estado conmigo todos estos años. ¿Eso es un hecho o una interpretación? Ujú. 8. Él o ella no me apoya en mi rehabilitación en Alcohólicos Anónimos. ¿Hecho o interpretación?
Ujú. La gran mayoría dice interpretación. 9. No puedo soportar sentirme tan enojado. ¿Hecho o interpretación? Ujú. Signo de pregunta también se vale. 10. No puedes esperar de mí que me importes. ¿Hecho o interpretación? Suena como a un juego que menciona Verne en el análisis transaccional, que se llama la pata de palo, ¿no? La pata de palo es, ¿y qué podés esperar de mí si tengo una pata de palo? No me vas a pedir que meta un gol, ¿no? Entonces me justifico eh, en mis limitaciones, ¿no? ¿Y qué querés? Si vos ya me conociste así, o qué podés esperar de mí si soy un alcohólico, ¿no? Ujú. Y muchas veces, digamos, esas justificaciones nos llevan a esquivar responsabilidad. Muy bien, pasamos entonces a ver qué nos dicen los autores acerca de este ejercicio. Lo que está en rojo son hechos. ¿Mm? La expresión de su rostro ha cambiado. Simplemente prestando atención a cuáles son las manifestaciones del rostro de una persona, cómo están sus labios, si están tensos o relajados, cómo está el entrecejo, está arrugado o no, cómo está el color de sus mejillas, ¿sí? Entonces, simplemente atendiendo a esos datos captados por la vista, puedo saber si el rostro ha cambiado o no ha cambiado. Es decir, eso es un hecho. Me siento enojado. Basta simplemente con atender a las sensaciones corporales que están ligadas a la emoción para tener una prueba más eh, objetiva de que estoy experimentando esa emoción, ¿sí? Entonces, ya con haber convivido conmigo mismo varios años, puedo darme cuenta ya cuando estoy enojado o no, y ya siento más o menos por dónde van las sensaciones somáticas asociadas con esa emoción. ¿Qué me pasa cuando estoy enojado? Se me ponen las manos calientes, los pies calientes, me sube un calor hacia la cabeza, hacia el pecho. En cada persona, digamos, algo distinto, pero uno ya va advirtiendo, digamos, con la práctica de la autoobservación, cuáles son las manifestaciones más frecuentes asociadas a una emoción. Es un hecho. El 6, ella lloró o él lloró cuando me fui de casa. Eso es un hecho porque es una manifestación constatable. Llorar significa que le caen lágrimas de los ojos. Y 7, ella ha estado conmigo todos estos años. Eso también es algo constatable. Yo puedo saber si una persona estuvo o no estuvo. Ahora, las demás son interpretaciones. Siempre me mira mal. Ahí tenemos una distorsión que ya la vamos a estudiar en breve, ¿no? Siempre, como que no pudiera hacer otra cosa, todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué es me mira mal? Bueno, ahí está la interpretación. ¿Qué es mirar mal, mirar bien? Distinto es decir, bueno, acaba de arrugar el entrecejo, eso es un hecho. Ahora, me está mirando mal, eso es una interpretación. A él o ella no le importa si estoy sobrio o no, una interpretación. Yo estoy juzgando si le importo o no le importo. Y eso es una actitud. ¿Cómo puedo ver yo la actitud del otro? Yo lo que veo es conducta, manifestación externa eh, de esa actitud, pero no veo la actitud en sí. ¿No? Tendría que poder ver las conexiones neuronales que están generando esa actitud, lo cual tampoco, digamos, es el caso. Le importo más por los niños que por mí. También es una interpretación. Estoy juzgando sobre la valoración que hace el otro.
Le importo por esto, le importo por aquello, le importo por mi plata, le importo por mi belleza, solamente está conmigo por lástima, ¿no? Y cuántas interpretaciones similares podríamos este, traer a colación. No me apoya. ¿Qué significa que no me apoya? Ahí también hay una interpretación. Distinto es decir, concretamente el día tal le pedí tal favor y me dijo que no. Eso es un hecho puntual. Otra cosa es decir, no me apoya, ¿no? En general. No puedo soportar sentirme tan enojado. No puedo soportar. Eso también es una interpretación. Porque sobre todo si se refiere a un enojo futuro, ninguno de nosotros puede ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Sí, obviamente podemos constatar en función de la experiencia previa y decir, usualmente tiendo a perder el control o lo que fuese o algo similar, pero no va a ser una visión de futuro, es simplemente una probabilidad usualmente. No puedo esperar, no puedes esperar de mí que me importes. Otra vez una interpretación acerca de lo que el otro espera o no espera. Entonces vamos a la primera de las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son pensamientos automáticos que generan malestar. Cuando son recurrentes estos pensamientos automáticos, pueden ser indicador de algún tipo de trastorno, ¿sí? O un trastorno de personalidad o algún otro trastorno clínico, psiquiátrico incluso. Solamente cuando son recurrentes y normalmente cuando son el malestar que generan es muy, muy intenso. Entonces, bueno, ahí sí pueden ser, bueno, un signo de alarma, ¿no? Pero si no, digamos, si no están necesariamente asociados a un malestar, los podemos encontrar, estas distorsiones, en absolutamente todos los seres humanos. Todos nosotros en algún momento hacemos unas que otras de estas distorsiones, ¿sí? La más frecuente, una de las más frecuentes, y el orden es mío, ¿sí? Porque, bueno, no hay un orden establecido, pero pensamiento blanco-negro. ¿En qué consiste? Evaluar las situaciones o personas en términos dicotómicos absolutos de tipo todo o nada. Ejemplo, si no soy un triunfador, seré un total fracasado. Digo, ¿no hay un punto medio entre ser triunfador y fracasado? Necesariamente si no soy un triunfador, voy a ser un fracasado. Este tipo de pensamiento blanco-negro usualmente nos llena de enojo, ¿eh? Nos llena de enojo. Por ejemplo, otro pensamiento que podríamos poner es, si sos mi amigo, bueno, ya en forma de condicional, ¿no? Sí, entonces, si sos mi amigo, no deberías fallarme. Entonces, cada vez que yo te pida lo que sea, tenés que estar ahí porque vos sos mi amigo. Entonces, todo nada, blanco o negro. Si sos mi amigo, no podés cometer un error, no me podés fallar nunca. Este, si me amás, me vas a contar todo, ¿no? Blanco o negro. Muy, muy frecuente y genera mucho malestar en las relaciones, ¿no? Porque esto nos lleva en última instancia a quedar aislados, porque este, el ser humano vive en intermedios. No vamos a encontrar un ser humano que sea todo o nada, ¿sí? Es parte de nuestra realidad transitar por los intermedios. Entonces, pretender que sea todo o nada, blanco o negro, en última instancia va a hacer que terminemos estando solos, ¿sí? Solos con nuestras exigencias absolutas. Anticipación catastrófica, muy frecuente también. Después vamos a hablar, si quieren, un poquito de los cuadros cuando están muy intensificadas estas distorsiones.
qué tipos de cuadros podrían estar, digamos, señalando estas distorsiones. Pero la anticipación catastrófica consiste en suponer negativamente algo respecto del futuro, sin tener en cuenta otras posibilidades. Ejemplo, estaré tan molesto que no podré hacer nada bueno, ¿no? Si va fulano de tal a la fiesta, voy a estar tan, pero tan enojado que la voy a pasar re mal, o no voy a poder disfrutar en absoluto. Entonces me estoy anticipando a un futuro que de hecho no conozco, ¿no? A menos que tenga una bola de cristal y que funcione bien encima. Fuera de ese caso, digamos, nadie conoce el futuro. Y además, que estoy anticipándome, estoy pensando una sola alternativa. Normalmente la anticipación catastrófica, pensar que va a pasar lo peor, genera mucha ansiedad, muchísima ansiedad, ¿sí? Es que es una especie de miedo difuso que se expresa como una inquietud general, y genera mucho malestar. Me va a ir mal en el examen, yo sé que no voy a poder, no, esto va a ser así como yo te digo, va a ser un desastre, ¿no? Cada uno puede ir pensando ejemplos cotidianos de propios o de otras personas que están cerca acerca de esta distorsión cognitiva. Peyorativización, ¿sí? O descalificación también la podríamos llamar. Descalificar o dejar de lado los aspectos positivos de las experiencias, logros o cualidades respecto a sí mismo o a otros, ¿sí? Descalificar los aspectos positivos. Ejemplo, aprobé con buena nota el examen, pero ¿eh? En coaching se dice que cuando uno dice la palabra pero, todo lo que dijo antes del pero pierde validez. No. Entonces, aprobé con buena nota el examen, pero no significa que realmente sepa, tuve suerte. Decimos en el lenguaje vulgar, me estoy tirando para abajo. Entonces me peyorativizo, descalifico o subestimo el valor de mis capacidades, logros. Por ejemplo, claro, me saludó todo el mundo para mi cumpleaños, pero lo hicieron para figurar en el Facebook, nada más. Entonces ahí estoy peyorativizando el afecto o el aprecio que podían tener otras personas que me saludan por redes sociales, ¿no? Claro, me dijiste que estoy linda, solamente porque querés algo de mí. Entonces, indirectamente estoy pensando, en realidad me estás viendo fea, pero ¿no? Ah, lo dijiste por lástima. Bueno, va en el mismo sentido. Peyorativización, tiro para abajo lo positivo, mis cualidades, mis logros, ¿eh? Bien. Generalmente, esta distorsión cognitiva genera tristeza. Lectura de la mente, bastante frecuente también. Suponer las intenciones, emociones y pensamientos de los demás, como si pudiéramos mirar dentro de la cabeza de los otros. Sé que me odias. Yo sé que me amas. En este caso, acerca de una emoción, ¿eh? Yo puedo leer lo que hay en tu mente. Muchas veces se empiezan a combinar las distorsiones y se arman unas frases complejas que son realmente para hacerse una panzada en terapia, ¿no? Realmente son espectaculares. Lectura de la mente puede generar cualquier tipo de emoción eh, incómoda o disfórica. Puede generar ansiedad, puede generar culpa, enojo, tristeza, simplemente porque estoy suponiendo algo de lo cual no tengo pruebas, no tengo evidencia, pero lo supongo, ¿eh? Muy bien, otra.
razonamiento emocional. Concluir o interpretar que algo es verdadero basándome en pálpitos o basándome en emociones, sin sopesar otros aspectos o información al respecto. Sé que me ha herido, pero siento que realmente me ama. Fíjense cómo deja de lado la información objetiva, ¿no? Sé que me ha herido porque tengo constatación, pruebas concretas, hechos de haber recibido algún tipo de daño verbal, físico o de algún otro tipo de esta persona. Pero siento que realmente me ama. Esto puede estar detrás, obviamente, de un trastorno lamentablemente muy frecuente en nuestro tiempo, que es el trastorno por dependencia, ¿sí? Especialmente la dependencia emocional. ¿Va? Entonces, sí, me pega todos los días, pero me ama. Yo siento que me ama. Entonces, deja de lado información objetiva y en función de la emoción saca una conclusión que considera verdadera. Acá anteriormente el pensamiento blanco-negro, bueno, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad paranoide, anticipación catastrófica, fobias, trastorno de personalidad paranoide, peyorativización, trastorno por dependencia, porque justamente el dependiente tiene muy baja autoestima, en trastornos depresivos, obviamente. ¿Bien? Lectura de la mente es bastante, mucho más general y está mucho más presente, incluso aunque no haya un trastorno de por medio, ¿no? Suponer que el otro piensa o siente tal cosa nos da como cierta seguridad, ¿no? Bien, inferencia arbitraria. Sacar una conclusión en ausencia de evidencia suficiente o incluso ante pruebas que la contradigan. No quiso repetir, está hablando de que le serví un plato de comida, no quiso comer al segundo, ¿no? Quiere decir que no le gustó mi comida, ¿sí? Entonces saco una conclusión que no se deriva de ahí. O sea, no hay otra posibilidad. No quiso repetir, pero no hay otra posibilidad que no sea que no le gustó mi comida. ¿Puede haber otra razón que explique por qué no quiso un segundo plato? Abstracción selectiva. Centrarse en detalles negativos o amenazantes de una situación, omitiendo considerar el cuadro completo. Es cuando decimos esa famosa expresión popular, cuando el árbol nos tapa el bosque. Nos centramos tanto, tanto en el detalle, que pierde importancia todo el resto de la información. No vemos el cuadro completo. Ejemplo, me asignaron un puntaje bajo en uno de los ítems de la evaluación. El sujeto posiblemente no está teniendo en cuenta qué pasa con los otros ítems de la evaluación. Quizás los aprobó, ¿no? Pero ya me asignaron un puntaje bajo en uno, en uno. Entonces, como que ese detalle, como eso también ocurre, me ha pasado en estudiantes tan, pero tan exigentes, que sacaron 9, 9,50 y estaban enojados, estaban tristes, porque no habían sacado el 10. Pero, profe, estudié para el 10. Eh, o sea, el detalle, ¿no? El 50 centésimos que no alcancé me nubló los otros 9,50 que sí alcancé. Rotulación. Asignar una etiqueta global que pudiera ser excesiva. Poner rótulos, etiquetas. María es un genio. Ah, no, pero José es un idiota. Acá de paz, además tenemos, fíjense cómo se combinó con el pensamiento dicotómico, ¿no? El blanco-negro, pero aplicado al rótulo. Entonces, me quisiste ayudar, ay, sos un ángel. Me dijiste que no, sos una basura. La etiqueta. En función de un hecho o de una acción de la persona, ya englobamos al ser completo de ese individuo. Es
un ángel, solamente porque me prestó la goma cuando yo necesitaba. Es una basura porque no me quiso prestar el sacapuntas. Todos estos pensamientos pueden producir múltiples emociones disfóricas, enojo, tristeza, culpa o ansiedad. Bien. ¿Para qué nos sirve identificar las distorsiones cognitivas? ¿Sí? Dicho sea de paso, eh, esta información no debe ser mal utilizada, es decir, cuando uno ya se convierte en conocedor, o algunos hasta pueden llegar a ser expertos en distorsiones cognitivas y después anden señalando por la vida, mira, lo que estás diciendo es una inferencia arbitraria, entonces carece de valor tu argumento. Mira, lo que estás diciendo es un pensamiento dicotómico, entonces, o sea, no, ¿sí? No, no para ese uso, no para tener la razón en una discusión o para descalificar al otro, obviamente no. El uso más positivo de esta información, de reconocer las distorsiones cognitivas, es poder identificarlas en nosotros mismos y poder mejorar la calidad de nuestras relaciones, obviamente, además de ayudarnos a nosotros mismos a sentirnos mejor. Muy bien, las distorsiones cognitivas son nada más que la punta del iceberg. Es lo que vemos en el discurso manifiesto, en nuestro discurso o en el discurso de otras personas. Ahora, si nosotros usamos las distorsiones cognitivas como nada más que la punta del ovillo para poder llegar a hacer un trabajo más profundo, tendríamos que seguir esta pirámide que les presento a continuación, ¿sí? Detrás de una expresión verbal que pudiéramos identificar como distorsión cognitiva, por ejemplo, rótulo, ¿sí? María es un ángel, ¿sí? Ahí tenemos un rótulo. Detrás hay un pensamiento automático, ¿sí? Que es el que produjo esa distorsión cognitiva. Los pensamientos automáticos son fugaces, son involuntarios, a veces se presentan de modo verbal, a veces se presentan como imágenes, ¿sí? Si pensamos en el caso de la fobia social al comienzo, que pusimos como ejemplo al comienzo, ¿sí? Podrían cruzarse flashes antes de ir a la fiesta, como imágenes, en donde pudiera, por ejemplo, verse en una situación y que los demás lo miran de una determinada manera. Entonces, solamente pensar eso hace que la persona diga, no, no tengo ganas de ir a la fiesta. Si no es en imágenes, es verbal. Por ejemplo, soy un idiota, o me van a rechazar. A ver, en algunas personas el pensamiento automático se expresa verbalmente, en otros como imágenes. Hay que estar atentos, ¿sí? Porque normalmente son tan rápidos que pasan en un flash, como decimos, y no siempre somos conscientes o estamos conscientes que estamos teniendo ese pensamiento. A nivel más profundo tenemos creencias intermedias, que estas creencias intermedias, ¿de dónde surgieron? Bueno, surgieron de nuestra educación, surgieron de la crianza y de experiencias previas. Son reglas, supuestos y actitudes, ¿no? Por ejemplo, llegó 5 minutos tarde, entonces es un irresponsable. Ahí tenemos inferencia arbitraria, pensamiento blanco-negro y rotulación, como mínimo, ¿no? Llegó 5 minutos tarde, es un irresponsable. Ahora, detrás de ese pensamiento puede haber reglas. Porque a mí me enseñaron en mi casa que tengo que estar 15 minutos antes. Una alumna de Estados Unidos, ella, eh, venía normalmente cuando le daba clases particulares, 15, 20 minutos antes. Y ella decía y manifestaba de esa manera esta regla implícita que ella tenía. Eh, Menos de 10 minutos antes es tarde. Eso es lo que a ella le habían enseñado en su casa. Menos de 10 minutos antes es tarde. Entonces, bueno, esto obviamente, estas reglas, creencias intermedias como reglas,
surgen de qué nos ha tocado vivir, las experiencias que hayamos tenido, la crianza que hayamos tenido, supuestos, ¿sí? Y actitudes. A nivel más profundo todavía, y es lo más eh, difícil de cambiar porque son, digamos, más antiguas, ¿sí? Son las creencias nucleares. Estas se forman especialmente en los primeros años de vida, con experiencias significativas que nos hayan eh, marcado, entre comillas, que hayan dejado una huella en nuestra memoria a largo plazo. Muchas veces en la memoria emocional, que es una memoria implícita, que no se puede expresar verbalmente, ¿no? ¿Cómo me he sentido en relación al otro? Ahí se va a generar qué creencias tengo acerca de mi yo, acerca de mí mismo. Si hablamos de una baja autoestima, un trastorno por dependencia, una depresión, ¿qué imagen de mí mismo voy a tener? No valgo nada. Si hablamos de una fobia, ¿qué imagen de mí mismo va a haber detrás de ese trastorno? Yo no puedo hacer frente a. ¿Qué imagen o creencias acerca de los otros voy a tener? ¿Sí? Esa es mi otra creencia nuclear. Los otros son mejores, los otros son peores, los otros son buenos, los otros son malos, los otros son confiables, los otros son alguien en los que no se puede confiar. Jamás te confíes, ¿no? Las abuelas que le dicen a veces esos consejos a los niños, jamás te confíes de. Muchas veces, por supuesto, tratando con buena intención de proteger al niño, pero pueden estar generando una creencia generalizada en relación al entorno en ese niño, ¿no? Entonces, todos los demás son este, posiblemente sospechosos. ¿Y qué pienso o creo acerca del mundo? ¿Cómo funciona el mundo? El mundo es un lugar maravilloso, el mundo es un valle de lágrimas, como dice esta oración medieval, la Salve, ¿no? Un valle de lágrimas es el mundo, o el mundo es un lugar en el que vine a triunfar, que me va a generar va a ofrecer muchas oportunidades, posibilidades. ¿Qué visión tengo del mundo? Bueno, esa visión del mundo va a estar obviamente condicionada por las primeras experiencias de vida. No es lo mismo haber nacido en un contexto de guerra, en el que desde después del nacimiento lo único que experimentaba era miedo y estremecimiento por el ruido de las bombas, por salir corriendo de un lado para... Bueno, obviamente esas experiencias que marcan tanto van a generar después y van a estar presentes a lo largo de la vida del individuo una determinada visión acerca del mundo, ¿no? Jung, en su diario, él dice que él recuerda, según él, tenía menos de 2 años cuando ya empezó a recordar, a tener conciencia, dice él, al menos. Dice que ya tenía conciencia del entorno, de las cosas, y él, uno de los primeros recuerdos que relata era una tarde en que la niñera lo sacó a pasear al aire libre y había el sol que rozaba sus mejillas y el aire fresco. Bueno, entonces detrás de eso no sabemos si es un recuerdo o una fantasía, pero hay una visión bastante como optimista y podremos decir hasta idílica de qué es el mundo, ¿no? El mundo es un lugar tranquilo, el mundo es un lugar para disfrutar, el mundo... Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que es el mundo? Va a estar condicionado por esta creencia nuclear. Especialmente en la fobia y en la depresión y en otros trastornos, la visión del mundo está asociada con determinada visión del futuro. En una depresión el futuro es negativo, eso genera la desesperanza que es clave en la depresión. No hay nada bueno para mí en el futuro. Y esa desesperanza es el factor principal que va a generar la ideación suicida y los intentos de suicidio, ¿eh? Porque claro, si no hay nada bueno para mí
en el futuro, no me espera nada bueno hacia adelante, ¿para qué vivir? En el caso del trastorno por dependencia, yo solo me voy a morir. Si me dejas, me muero. Si me abandonás, me muero. No voy a poder solo. ¿Eh? Bueno, hay otros trastornos, el trastorno narcisista. El futuro es éxito, ¿no? Para mí, yo nací para triunfar, ¿no? Entonces, lo que me espera es éxito y más éxito. Y como el trastorno narcisista también ve a los demás como competidores, esa es la visión que tiene de los otros, y se ve a sí mismo como superior, entonces, ¿qué es lo que espera en el futuro? Donde yo vaya, voy a generar algún revuelo, porque la gente o me ama o me odia, ¿no? Típico discurso del narcisista. La gente no puede ser neutra, porque o me aman o me odian, ¿no? Porque soy tan especial, tengo tantos talentos, que o me van a envidiar o me van a adorar, ¿no? Entonces es lo opuesto del trastorno por dependencia, que va a sentirse inferior, que se va a comparar y va a ser peyorativo en el juicio respecto a sus propias capacidades. Entonces, muy, muy interesante que a veces por una frase, si uno agarra, como en el ovillo de Ariadna, y empieza a tirar de ese ovillo, puede detrás de esa frase llegar a pensamientos, llegar a creencias intermedias, e incluso podríamos llegar a tocar alguna creencia nuclear. Esto se da en un proceso terapéutico especialmente, eh, y cuando llegamos a esas creencias nucleares muchas veces son muy, pero muy movilizadoras, ¿sí? Muy bien, otro aporte que es muy interesante, en que se está estudiando mucho en los últimos años, desde el enfoque cognitivo, es el de los esquemas. Las creencias se agrupan como por packs, como por paquetes, que esos paquetes de creencias nosotros llamamos esquemas. eh, Creencias, expectativas acerca de algo o alguien basados en experiencias previas significativas. Ahora, estos esquemas son un filtro, un sesgo de interpretación de las experiencias y de la memoria, ¿eh? Porque a veces una persona, por ejemplo, que tenga un esquema de víctima, va a tener un conjunto de creencias asociadas a ese esquema, ¿eh? Una determinada visión de sí mismo, normalmente inferior, una visión respecto de los otros como injustos, una visión respecto del mundo, un lugar hostil, una visión respecto del futuro, generalmente negativo, em, actitudes que va a tener acerca de los demás, ¿sí? Si yo soy víctima estoy siempre en guardia, no me confío de los otros. Y también ese esquema va a sesgar no solamente mi presente, sino también la memoria, ¿no? Entonces, desde el esquema de víctima, digo, no, la verdad que la pasé peor que mis amigos, peor que, ahí están las comparaciones negativas típicos de ese esquema de víctima. Eh, y hay más todavía, un conjunto de esquemas forman un modo, ¿sí? Un modo de funcionamiento. Pero bueno, tampoco los quiero abrumar con tanta info. Sí, es importante tener en cuenta estos tips. Para el trabajo terapéutico desde este enfoque, lo que se busca en primer lugar es una psicoeducación, es decir, que la persona misma aprenda a identificar sus propios pensamientos, qué tipos de pensamientos tiene y que pueda implementar por sí mismo lo que lo ayude a modificar esos pensamientos que generan malestar, ¿sí? Entonces, la meta última de la terapia cognitiva, decía Beck, es que el paciente sea su propio terapeuta. No generar dependencia como algunas corrientes de psicología que lamentablemente generan como una dependencia con el paciente. Todo lo contrario, la terapia cognitiva lo que busca es empoderar de alguna manera al paciente, darle herramientas para que aprenda a conocer cómo funciona su mente
y pueda a partir de ahí establecer modificaciones saludables. Empirismo colaborativo es otro pilar de este enfoque terapéutico, es decir, se trabaja en conjunto con la voluntad del paciente o el cliente. Los autores norteamericanos hablan de cliente en vez de paciente, como a ustedes les guste más. Entonces hay una sinergia entre el terapeuta y el cliente o el paciente, ¿sí? Todo es consensuado en el proceso terapéutico. Incluso las actividades que se proponen para modificar una determinada creencia disfuncional, ¿sí? Porque si las creencias han surgido de experiencias, el único modo de modificar una creencia va a ser con experiencias opuestas. ¿Eh? Por eso lo importante de lo empírico es tener experiencias, no simplemente analizar los pensamientos, sino pasar a la acción en cuanto a generar experiencias que favorezcan que pueda incorporar creencias opuestas a las creencias disfuncionales que tengo. Por ejemplo, pienso, todos los fobia social, cuando entre en un grupo me van a rechazar. Bueno, esa es la creencia. El modo de modificar esa creencia es empíricamente exponerme, participar de grupos y simplemente notar en qué ocurre. Puede ser que algunos me rechacen, puede ser que otros estén neutros y puede ser que haya otras personas que estén muy a gusto con mi presencia. Entonces, esas experiencias opuestas a las experiencias que forjaron las creencias disfuncionales, las experiencias positivas, van a generar en mí creencias más funcionales. Entonces ya no voy a decir siempre los otros me van a rechazar, sino puede ser que algunos me rechacen, puede ser que otros no. Entonces una creencia mucho más funcional y más realista a partir de la experiencia. Y el tercer pilar de este enfoque terapéutico es el diálogo socrático, especialmente ayudarle al paciente o al cliente mediante preguntas, ¿sí? A repensar sus propias creencias, a reprocesar, decimos, sus pensamientos y creencias. Para eso es importante cuestionar. ¿Eh? Ejemplos entonces de preguntas para trabajar sobre las distorsiones cognitivas, para interrogar, para cuestionar estos pensamientos automáticos. ¿Cuál es la evidencia a favor de este pensamiento? ¿Cuál es la evidencia a favor? Si seguimos con el ejemplo de la fobia social, piensa, me van a rechazar. Bueno, ¿cuál es la evidencia que tenés de que te van a rechazar? ¿En qué te basás para decir eso? ¿Cuál es la evidencia en contra? En función de la experiencia de esta última semana, los grupos en los que participaste. ¿Cuántas personas te rechazaron? ¿Por qué decís que te rechazaron? ¿En qué te basás? ¿Y cuántas personas no te rechazaron? ¿Y en qué te basás? ¿Hay alguna explicación alternativa para este pensamiento? Si así fuera, suponiendo que tenés razón y que ese pensamiento es correcto, es adecuado a la realidad, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? ¿No? Entonces, yo sé que no me quiere. Bueno, suponiendo que vos tenés razón, ¿no? O para hacer una distorsión más clara, pongamos la afirmación, siento que no me quiere. Ahí tenemos razonamiento emocional, ¿no? Siento que no me quiere. Bueno, suponiendo que vos tenés razón, ¿qué es lo peor que podría pasar si no te quiere? ¿Mm? ¿Podrías sobrellevarlo? ¿Y en qué te basás? Si decís que sí o si decís que no.
Por ejemplo, un paciente puede decir, no, no podría sobrellevarlo. Ok, ¿es la primera relación que tenés? No. ¿Cuántas relaciones anteriores tuviste? Tantas. En esas relaciones que se terminaron, ¿qué pasó? Bueno, al comienzo pasó esto otro. ¿Cómo te sentiste cuando terminaron esas relaciones? Bueno, me sentí muy mal. Bien. Y después, y 2 meses después, y 3 meses después, y un año después, no, ya después me sentí mejor. Ok. Entonces, ¿qué conclusión puedes sacar de esto? ¿Eh? Entonces, vos creés que no vas a poder seguir adelante y sin embargo ya pasaste por varias relaciones que terminaron y hoy estás acá. ¿Mm? Entonces, evidencias a favor, evidencias en contra, qué pruebas, en qué te basás. Si así fuera, suponiendo que no te quiere, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Eso es muy interesante, porque normalmente cuando hay razonamiento emocional se tiende a pensar lo peor, pero es cambiar de perspectiva. Incluso la ruptura de una relación puede ser vista desde distintas ópticas. Puede ser vista desde la pérdida o puede ser vista desde la posibilidad que abre. Y esto lo podemos extender a dejar un trabajo, mudarse de casa, ¿m? A múltiples situaciones que impliquen un antes y un después. Quizás estamos focalizados solamente en lo negativo o lo malo que podría pasar y quizás no estamos viendo lo mejor que podría salir de esa situación. ¿Eh? Y es muy interesante poder ver eso también porque le quita el acento negativo, catastrófico que le pudiéramos poner a esa situación de pérdida. ¿Eh? Si solamente vemos lo negativo, tendemos a interpretar que es catastrófico si pasa esto. Pero bueno, siempre que se cierra una posibilidad, ese mismo cerrarse de una posibilidad implica la apertura de otras posibilidades. Ya viste qué es lo peor, ya viste qué es lo mejor. Bueno, ahora, ¿cuál sería la posibilidad más realista que podría pasar en este caso puntual? Otra, ¿qué efecto me produce creer en ese pensamiento? Por ejemplo, todos me envidian, ¿no? El narcisista. ¿Qué te produce pensar que todos te envidian? ¿Qué te genera? ¿Qué consecuencias te genera a nivel emocional, en las relaciones? ¿Qué efecto tendría en vos si cambiaras ese pensamiento? Si ya no pensaras que todo el mundo te envidia. ¿Qué efecto tendría en vos? ¿Cómo te sentirías si dejaras de pensar así? Otra, ¿qué debo hacer al respecto? Según vos, ¿qué es lo que debes hacer en esta situación? La respuesta siempre la tiene el paciente, el cliente, y esto es independientemente de la corriente que sigamos, la respuesta siempre la va a tener el cliente o el paciente. Si trabajamos en el coaching también. El terapeuta no tiene las respuestas. ¿Sí? El terapeuta lo que tiene es buenas preguntas. Las preguntas es lo que, y en el trabajo colaborativo, es lo que va a llevar al paciente o al cliente a generar los cambios que desea generar o que necesita generar. Si esto le pasa a uno de mis seres más queridos, eh, si eso le pasara a uno de mis seres más queridos, ¿qué le recomendaría que hiciera? Te podrías preguntar. Si no trabajás con un terapeuta y trabajás vos solo o sola, podrías preguntarte de esta manera. Entonces, hay, se me vienen a la mente muchos casos de pacientes que a veces están en una especie de encrucijada, ¿no? Les ha pasado algo
que lo preveían incluso que iba a pasar y no saben qué hacer. Entonces, esta pregunta los ayuda justamente a salir de la situación, ¿sí? A salir de la situación en la que están, en esa encrucijada. Y si esto no te pasara a vos, le pasara a uno de tus seres más queridos, ¿qué le recomendarías? Entonces, es increíble cómo esa última pregunta, sobre todo, les abre la mente a considerar posibilidades que no las habían considerado cuando estaban metidos con toda la emoción que rodea a esa encrucijada, ¿no? Entonces, es algunas preguntas para trabajar estas distorsiones cognitivas. Les digo nuevamente que cuando uno trabaja con estas distorsiones, la meta es principalmente generar en nosotros mismos bienestar y para eso generar cambio en nuestro modo de procesar, de pensar y de procesar información. Y no, obviamente, para señalar los errores que pudieran estar cometiendo en los demás. Abrimos entonces el espacio para preguntas, a ver qué preguntas este, tienen en relación a este tema que hemos compartido. Acá hay una pregunta que dice, además también en el tratamiento de atracción al mismo sexo, ¿cómo hay que detectar las distorsiones ya que se ve la parte sexual y la parte del padre? No me queda muy clara cuál es la pregunta. Em, y de por sí la atracción hacia el mismo sexo no es objeto de atención terapéutica. Sí lo era antes de los 70, pero actualmente no. No sé bien a qué se refiere. Ujú. Cuando se está viviendo un proceso de duelo junto con un proceso de trastorno de personalidad narcisista y junto con una depresión mayor, wow, qué cóctel. ¿Cómo se ve ese trastorno y cómo tratarlo? ¿Solo el budismo puede ayudar a la terapia o qué otra espiritualidad como la católica, estilo de vida, puede potenciar el avance del proceso? Bueno, acá hay muchos elementos en esta pregunta, ¿no? Cuando hablamos de proceso de duelo, de por sí, hablamos de pensamientos asociados a una pérdida, ¿no? A una sensación de vacío, hay algo valioso que dejó de estar presente en la vida de la persona, algo o alguien. Porque no solamente hay duelos por una persona, también hay duelos por un trabajo, también hay duelos por, etc. Algo valioso dejó de estar. Entonces, nos enfrentamos al vacío. Ahora, si a eso le sumamos trastorno de personalidad narcisista, vamos a tener un doble vacío. Justamente lo que el narcisista va a ocultar detrás de la fachada de éxito es una sensación de vacío, eh, de no valer por sí mismo o de ni siquiera saber si hay algo detrás de la fachada, de los logros, del aplauso, de la competencia. Entonces ahí en este caso es difícil que una persona narcisista con trastorno de personalidad narcisista se muestre deprimido, normalmente se ocultan, normalmente no piden atención terapéutica. Así que bueno, los familiares tienen que estar quizás más atentos, ¿sí? Porque no va a ser un caso tan sencillo. Además, el narcisista, depende del tipo, el grado de narcisismo, pero el mismo narcisismo puede obstaculizar cualquier proceso terapéutico, ¿no? Porque el narcisista normalmente se esfuerza mucho y además sobreestima lo que logra, entonces si estudió un poco,
de psicología, quizás crea que no hay nadie que lo pueda ayudar porque nadie sabe más que él o ella, ¿no? Todos los demás son unos idiotas, que bueno, que te sacan la plata pero no te ayudan. Entonces, ese tipo de pensamientos puede estar en un trastorno de personalidad narcisista, lo cual sería un obstáculo, digamos, para dejarse ayudar o para pedir ayuda. En cuanto al budismo, mira, no sé si el narcisismo podría ser tratado desde la espiritualidad budista con mayor éxito o menor éxito que con otros enfoques espirituales, porque de por sí el budismo propone que no existe un ego, que el ego es una ilusión de la mente. Entonces eso para el narcisismo, para el narcisista es, digamos, una triple puñalada. Primero el duelo, después esa sensación de vacío y ahora que te diga desde afuera, desde la espiritualidad budista, que todo es una ilusión de tu mente, entonces realmente sería exponerse triplemente al vacío y la experiencia del vacío yo creo sinceramente que a un narcisista podría transformarlo, pero primero lo va a hacer atravesar por una experiencia muy dolorosa, enfrentarse al vacío, desde el duelo, desde la pérdida y encima desde esta visión filosófica. Eh, Así que bueno, habría por supuesto que acompañar a la persona, porque un exceso de vacío, si a eso le sumamos este, una, un pensamiento negativo de desesperanza, podría arrinconarla a la persona y llevarlo a intentos de suicidio incluso, ¿no? Em, Ujú. Hay que ser cuidadoso en ese sentido. Por otro lado, el budismo no es solamente vacío, el tema de la compasión es el aspecto más positivo del budismo y creo yo que una combinación entre la experiencia de vacío y la experiencia de la compasión sería como muy, muy positivo en este caso, ¿no? En cuanto a otras espiritualidades, la espiritualidad cristiana, bueno, la espiritualidad cristiana en torno a Cristo crucificado y resucitado, invita simbólicamente a la persona a hacer toda una elaboración de lo que implica la pérdida, de lo que implica la muerte incluso, y una resignificación, digamos, hacia una visión optimista, hacia la esperanza. Pero bueno, habría que ver también quién guía el proceso, cómo lo guía, si es una persona que hace más hincapié, como estoy pensando en un director espiritual o alguien así, que hace más hincapié en el proceso mismo o en la parte más dogmática, digamos, porque podría, no en el catolicismo, pero sí con otras personas conocidas, religiones protestantes, por ejemplo, generaron mucha culpa en la persona, ¿sí? Porque hay un pensamiento blanco-negro muy marcado en muchos discursos protestantes. Entonces, eh, en ese caso no, creo que no ayudaría mucho. ¿Mm? Por eso habría que ver el cómo, no solamente el qué tipo de espiritualidad, sino cómo se guía el proceso desde ese tipo de espiritualidad. A ver, otra pregunta. Bien, repasar emociones, particularmente la ansiedad y sus particularidades. La ansiedad la hemos tocado como un ejemplo acá, en el webinar de la mente de mono nos hemos explayado mucho más acerca de la ansiedad, pero acá la hemos traído a colación de eh, anticipación catastrófica, ¿sí? Esta distorsión que te hace pensar que va a ocurrir lo peor. Entonces eso genera, por supuesto, ansiedad. No me contestó el WhatsApp, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no me contestó hace 5 minutos? Lo asaltaron, la violaron, le pasó algo terrible. Bueno, entonces ahí la mente misma empieza a generar hipótesis para llenar el vacío de información y en este caso catastróficas, anticipatorias, negativas, ¿no? Entonces, ansiedad al 2000%. Digo, porque el tema de las distorsiones está muy presente en la vida cotidiana, no hay que verlo como algo que sea solamente en casos particulares, ¿no?
Darse cuenta de las distorsiones cognitivas y suplantarlas con otros tipos de pensamientos más asertivos no es fácil, lleva a un estado de alerta, además de claridad para darse cuenta. ¿Hay algún tiempo medible más allá de que todas las personas son diferentes para comenzar a cambiar las distorsiones? No, no hay un tiempo. De hecho, hay una aplicación de este tipo de enfoque terapéutico con niños, eh, así que las distorsiones están presentes en todas las edades y aprender a pensar de un modo más funcional, eh, distintas alternativas de interpretación, no quedarnos encasillados en un solo modo de mirar la realidad. En otras palabras, flexibilizar el modo en que miramos la realidad y interpretamos la realidad, siempre es un alivio. ¿Mm? Hola, soy estudiante de psicología. Tengo dos preguntas. ¿Hay un límite de distorsiones que puede presentar una persona? No, no hay un límite de distorsiones. De hecho, hay más distorsiones que las que hemos presentado acá, pero estas son las más frecuentes, podríamos decir. Pero no, no hay un límite. Y no necesariamente tienen que estar todas presentes en un momento particular, ¿sí? Podemos ir teniendo cualquiera de estas distorsiones por etapas también, o por periodos. La influencia del entorno no es menor. Si estamos rodeados de personas que son muy temerosas, muy miedosas, quizás empecemos a pensar de modo, digamos, afín al entorno y, por ejemplo, anticipación catastrófica, que quizás en otro contexto no las teníamos tan frecuentes, las empezamos a tener más frecuentes porque estamos rodeados de personas cuyo discurso es que va a pasar algo terrible, que va a pasar algo... Bueno, contexto de cuarentena. Bueno, ¿qué tipo de distorsiones cognitivas se acentúan más de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho también, como les decía, el entorno. Una de las formas que he encontrado frente a los pensamientos y las distorsiones asociadas es preguntar al otro. Por ejemplo, si yo pienso que alguien no me quiere, me freno y directamente le pregunto. Me funciona a veces para evitar toda esa cadena de emociones y actitudes, pero es un trabajo continuo porque uno es recurrente y vuelve por el mismo circuito una y otra vez. Este, sí, William James, el padre de la psicología americana, decía que somos seres de hábitos, ¿no? Entonces, en función de la repetición voluntaria de conductas, nuestro cerebro genera engramas, estos circuitos neuronales que hacen que sea más difícil hacer algo distinto. Tendemos a esa robotización, lamentablemente, a los que nos llevan los hábitos. Por eso es importante el trabajar sobre la conciencia. El desarrollo personal se asienta sobre una conciencia más despierta, menos acusadora, con menos juicio, y con una visión más, eh, no sé si usar la palabra objetiva, porque no quisiera que se malinterprete, pero una visión menos sesgada, podríamos decir, de uno mismo, ¿no? Evitando los juicios, simplemente abiertos a observar. Esa va a ser la base del cambio. Hay integraciones posibles entre el enfoque cognitivo-conductual visto acá y otros enfoques más críticos de las relaciones de poder en campos sociales, por ejemplo el burdiano. Sí, sin duda hay enfoques, sí, hay distintos enfoques. Una integración concreta entre Gurdjieff y Beck no conozco, pero sin duda que hay distintas integraciones. Sobre todo en la última década se han dado muchas integraciones entre el enfoque cognitivo y, y otros enfoques filosóficos y psicológicos. Habría que investigar por ese lado. Cambia tú y el mundo cambiará. ¿Cómo cambiar nuestro entorno inmediato? ¿Cómo afectar a nuestro entorno? Bueno, no es tan fácil generar cambios en el entorno, digamos. Tampoco es que sea fácil generar cambios en uno mismo, pero sin duda
creo que el inicio del cambio está en uno mismo. Difícilmente vamos a poder hacer el proceso inverso, es decir, sin cambiar nosotros, por ejemplo, si estamos llenos de distorsiones y ni siquiera somos conscientes de esas distorsiones, mal vamos a poder este, influir positivamente sobre los otros, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio inicia en uno, necesariamente. Ahora, que ese modo de encarar el cambio sea más lento que simplemente iniciar intentando cambiar a los demás o a la sociedad, etcétera, quizás sea más lento, pero creo yo que es más efectivo. Es más, no estoy seguro si a la inversa es posible un cambio. Es decir, que empiece en la sociedad y que después llegue a alcanzar a todos los individuos. La verdad no lo sé. Yo confío más en el cambio, si se quiere, más lento, pero que empieza con la responsabilidad individual. Porque, ¿qué es una sociedad sino un conjunto de personas, seres libres y responsables y conscientes? Entonces, difícilmente podríamos generar un cambio social si no empezamos en uno mismo. Eso de flexibilizar, de pensar de múltiples alternativas para entender una situación y no encasillarnos en una, a veces genera una sensación de incertidumbre más amplia, como que no hay una respuesta de nada, y eso puede generar más ansiedad. ¿Cómo es posible manejar eso? Muy bien, me encantó esta pregunta. Bueno, el mindfulness, que es una perspectiva complementaria a la cognitiva y que tiene mucha afinidad con el budismo como filosofía, nos habla de no solamente observación, porque la observación la tenemos muy marcada en la perspectiva cognitiva, sino de aceptación, que no es resignación, no, para nada. Muchas veces la incertidumbre puede generar en nosotros, además de ansiedad, puede movernos a hacer algo al respecto. Pero cuando no logramos hacer nada al respecto, bueno, creo que ahí viene la aceptación. Y respecto de la incertidumbre, si nos ponemos más filosóficos todavía en este plano, es imposible eliminar completa y absolutamente la incertidumbre de la experiencia humana. Siempre va a haber algo que no sabemos, que no conocemos, siempre va a haber una respuesta que nos falta. Ahí es donde entra la aceptación como la actitud más saludable. No implica que dejes de buscar respuestas, ¿sí? Pero sí aceptar que no las vas a encontrar todas. Entonces, la aceptación nos ayuda a descansar. Justamente la ansiedad es una especie de no aceptación. Y a veces se incrementa tanto que termina convirtiéndose en desesperación, ¿no? Se me ocurre desde este aforismo de Nietzsche en la Gaia Ciencia: no existen los hechos, existen las interpretaciones. Creo que las diferentes investigaciones de hermenéutica y crítica del poder serían líneas adecuadas para buscar esas posibles integraciones. Bueno, acá estás tocando un punto que es bastante delicado también. A nivel filosófico hay dos tendencias dentro del enfoque cognitivo. Hay un enfoque contextualista crítico y hay un enfoque más radical. El enfoque radical te dice exactamente esta idea, que no existen hechos, existen solo interpretaciones. El enfoque crítico al cual yo adhiero, y que me parece que es más moderado, es que existen ambos. Existen los hechos y existen las interpretaciones. Lo que no podemos es negar las interpretaciones y decir, yo soy puramente objetivo. No, pero de que hay un hecho, hay un hecho. Es decir, el hecho no está creado por el lenguaje. Lo que crea el lenguaje es la interpretación del hecho, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ejemplos cotidianos para la aceptación. Uy, bueno, eso nos llevaría, digamos, a un webinar completo acerca de la aceptación que va a venir más adelante, no se preocupen. Pero como les decía, podríamos empezar por algo más concreto y cotidiano,
no simplemente pensar que esto es para algunas personas, sino para lo cotidiano. Es decir, intenta buscar en tu situación cotidiana algo que hayas intentado solucionar y que no puedas solucionar en ese momento, ¿sí? Ahí es importante hacer algo muy simple que hacen los budistas zen, especialmente, y que es, antes que entrar en anal, tomar una respiración honda, imaginarse la situación y exhalar. Inhalar, imaginarse la situación y exhalar. No lo estamos haciendo de modo verbal, pero estamos indicando a nuestro cerebro que estamos aceptando el hecho. Cuando inhalamos y exhalamos conscientemente, es decir, tomo y suelto, tomo y suelto. Entonces, en esa práctica, simplemente de la respiración, podemos ir empezando a practicar esto de la aceptación. Probalo, experimentalo, porque la clave está en la experiencia, a ver cómo se siente. Cuando te sientas muy ansioso, ansiosa, hacer una respiración honda, pensar en la situación, sostener unos segundos y exhalar. ¿Sí? Conectate con esa sensación de tomar y soltar, tomar y soltar. Y a ver cómo te va con eso. Ejercicios para la readaptación cognitiva. Bueno, la reestructuración cognitiva no es que sea algo simple, pero podríamos empezar reformulando nuestras distorsiones cognitivas, ¿sí? Pensemos que cuando hablamos de reestructuración cognitiva hablamos de cambios de creencias que se han formado con experiencias, digamos, significativas y que tienen años en nosotros esas creencias. Entonces no es que sea sencillo, pero podríamos empezar expresando, una vez que identificamos una distorsión, preguntándonos a nosotros mismos, ¿cómo lo podría decir de otra manera? Menos limitada, menos acotada, menos sesgada. Porque fíjense que todas las distorsiones tienen en común eso. Son sesgadas, son limitadas, son acotadas, son estrechas. Entonces, ¿cómo podría decirlo de otra manera? Por ejemplo, Juanita es una mala persona. Ahí tenemos etiquetación y blanco-negro. ¿Cómo podrías decir expresar esa misma idea de otra manera, ya no distorsionada? Juanita, por ejemplo, esta vez hizo algo que me desagradó. Sería mucho más ajustado al hecho. Esta vez hizo, no es que es mala persona, esta vez. ¿Y qué fue lo que hizo concretamente? Juanita es muy diferente. Bueno, ahí tenés claro. ¿Qué significa eso de que es muy diferente? Bueno, ahí cada uno le va a dar un sentido distinto. ¿De qué manera lo podés expresar para ir flexibilizando en esa distorsión? Al decirlo distinto, lo pensamos distinto, ¿sí? Y ayudamos a nuestro cerebro a generar nuevos engramas, que no vaya siempre por el mismo sendero. Criaturas de hábitos, como decía James. Generar hábitos de pensar de modo distinto es, en última instancia, la invitación que nos hace en la terapia cognitiva al tratar sobre las distorsiones. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Vamos llegando al final ya de este webinar y nos vemos en los próximos encuentros. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao.